Pues al parecer hay novedades en el caso Negreira porque la Fiscalía Anticorrupción pide que no sea imputado Joan Laporta. Vamos a explicarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, estamos, digamos que en días, ¿no? En días donde el caso Negreira está dejando cierta tranquilidad. La semana pasada hubo ciertas novedades sobre que la Guardia Civil encontraba, ¿no? Como, digamos que como opción más probable que el motivo del Barça para pagar a Negreira era influir en la labor arbitral, o uno de los motivos, ¿no? Más probables era esa. Y también que se habían aumentado las cantidades acreditadas de lo que le había pagado el Barça a las empresas de Negreira, ¿no? Esa fue la única novedad de la semana pasada. Y ahora, según Carrusel Deportivo, tenemos otra novedad a la que yo puedo encontrar bastante sentido, ¿no? Y es que, al parecer, Fiscalía Anticorrupción no está de acuerdo. No está de acuerdo con la imputación de Joan Laporta y ahora, bueno, pues vamos a explicar un poco en qué consiste el asunto, ¿no? Voy a compartir, bueno, pues el vídeo de Carrusel Deportivo y... Noticia importante en torno a el caso Negreira. Sí, fuentes judiciales podemos avanzar que la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona recurre el auto del juez Aguirre de la imputación de Joan Laporta. Bueno, por poneros en contexto, ya sabéis, ¿no? Una de las últimas novedades, adelantada, creo que por Alejandro Entrambas-Aguas, fue que el juez Aguirre había imputado a Laporta por cohecho, por soborno, ¿no? Al entender que el plazo de prescripción estaba vigente para Laporta, ¿no? Bueno, se tenía que pronunciar Fiscalía Anticorrupción y, de momento, parece que Fiscalía Anticorrupción no está de acuerdo, ¿no? Con este auto del juez Aguirre. No conocemos todavía los detalles de ese documento de la Fiscalía, pero sí podemos avanzar que ese recurso ya está en la Audiencia Provincial de Barcelona. La Fiscalía en ese documento, en ese recurso, explica que no comparte el cálculo de la prescripción que hizo el juez Aguirre en ese auto de hace un par de semanas en las que imputaba a Joan Laporta. La Fiscalía cree que el juez se equivoca en el cálculo de la prescripción y cree que el delito para Joan Laporta está prescrito. Recordemos que los últimos pagos de la primera junta de Laporta a Negreira fueron en 2010. La Fiscalía considera que eso prescribió, por lo tanto, en 2020, cuando la causa todavía no había empezado y, por lo tanto, está prescrito. Ese recurso está en la audiencia y ahora, en el plazo de un mes, 2 meses, 3 meses, la Audiencia de Barcelona se pronunciará o a favor del juez Aguirre y, por lo tanto, Joan Laporta se mantendrá imputado, o a favor de la Fiscalía y también de evidentemente, la defensa de Joan Laporta, que comparte con la Fiscalía esta posición de calcular de una forma diferente la prescripción. Bueno, pues esta es la noticia, ¿no? Es curioso, aquí Laporta sí que está de acuerdo, ¿no? Con Fiscalía Anticorrupción, pero no está de acuerdo, lógicamente, en que haya corrupción deportiva, ¿no? Que es lo que ha defendido Fiscalía Anticorrupción desde el principio en este asunto, ¿no? Recordad que esta causa se inicia con una denuncia por parte de la propia Fiscalía en la cual entiende que se ha producido corrupción por parte del Barcelona, administración desleal, falsedad documental, ¿no? Y bueno, esta serie de delitos, ¿no? La verdad es que este es un tema polémico, ¿no? Es un tema bastante polémico y cuando comentamos la información ya lo explicamos, ¿no? Que no era un tema matemático, que no era un tema, bueno, pues de 2 más 2, 4, ¿no? Sino que el juez Aguirre había utilizado un criterio a la hora de computar el plazo de prescripción que podía ser discutible, ¿no? Porque en lugar de ir para atrás, ¿no? O en lugar de ir desde 2010, pues 10 años en adelante hasta 2020, estaba yendo para atrás realmente, ¿no? Estaba yendo desde 2018, 10 años para atrás hasta 2008, ¿no? Al entender, de alguna forma, que había una especie de unidad en el delito entre los diferentes presidentes del Barcelona y el propio club, ¿no? Que habían desarrollado ese delito de cohecho, presunto delito de cohecho, de manera continuada, ¿no? Y esto, ya digo, esto se sale de las normas habituales. Normalmente, si tú cometes pues, un delito en 2005 que prescribe a los 10 años, normalmente en 2015 prescribe ese delito, ¿no? Y el delito de cohecho, en la modalidad, ¿no? del corruptor, en este caso, ¿no? del que soborna, prescribe a los 10 años, ¿no? En la modalidad del que es sobornado, a los 15 años, ¿no? Y esta es un poco la madre del cordero en este asunto. ¿Por qué el juez Aguirre, en lugar de contar desde 2023, 10 años para atrás hasta 2013, lo que hace es
contar desde 2018, que es cuando se produce el último pago a las empresas de Negreira, y retrocede 10 años hasta 2008. Es decir, ¿por qué no empieza a contar a partir de 2023, que es cuando se inicia, ¿no?, la causa penal, y empieza a contar desde 2018, ¿no? Y ya digo, él entiende que, o al menos lo que yo entiendo que él entiende, que al haber una unidad, ¿no?, entre los presuntos, ¿no?, corruptores y el propio club, que es el que les da cobijo, ¿no?, bajo su estructura, bueno, pues él realmente hay que contar desde la última factura pagada y retroceder 10 años, ¿no? Este es un tema muy discutible. La Audiencia Provincial de Barcelona va a tener que resolver este asunto. Como decía, bueno, pues la cadena SER, en el plazo de 2 o 3 meses sabremos un poco más, ¿no? Pero quiero recordar que la Audiencia Provincial hace muy poco se pronunció en favor de la instrucción que estaba llevando el juez Aguirre, ¿no? De alguna manera le reforzó, ¿no? Le apoyó en cómo estaba llevando el caso y no sé si eso era una especie de aval, ¿no? Aval de, bueno, pues jurídico, ¿no? De cómo estaba interpretando los hechos, ¿no? Cómo estaba calificando, ¿no?, los posibles delitos, o realmente era un apoyo, pues, más personal, ¿no? El caso es que la Audiencia Provincial también atisba, ¿no?, o sospecha, pues, que ha habido una actividad delictiva, ¿no?, por parte del Barcelona y de algunos de sus dirigentes, y que por lo tanto, bueno, pues el juez Aguirre estaba haciendo un buen trabajo, ¿no? Insisto, aquí vamos a encontrar seguramente opiniones diversas. Yo estuve aquí con abogados, ya lo sabéis, y realmente consideraban que era discutible, ¿no?, lo que estaba defendiendo el juez Aguirre en ese caso. Y bueno, pues era la Audiencia Provincial la que decida, ¿no? Recordar que el delito de cohecho es posible porque el juez Aguirre considera que Negreira, a los efectos penales, es funcionario, ¿no? Y lo hace en función, pues, de diversa jurisprudencia, pero sobre todo de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideró a la Federación Italiana como un organismo público. A pesar de ser nominalmente un organismo privado, se entiende que tiene una responsabilidad pública, ¿no? Y que por lo tanto, pues aquellas personas que trabajan, ¿no?, en favor de la Federación, y Negreira, al ser vicepresidente del CTA, pues era uno de esos trabajadores, de alguna manera son funcionarios públicos a efectos de su responsabilidad penal, ¿no? Este es otro de los grandes temas, ¿no? Aquí está, por un lado, el relato de los hechos, para qué pagaba el Barcelona, cuánto pagaba, todo esto, ¿no? Todo esto cada vez, ¿no?, parece que ofrece menos discusión, ¿no? Y cada vez se discute menos sobre eso, ¿no? Cada vez los argumentos son más formales, ¿no? Y los argumentos formales, insisto, son dos. O digamos que las discusiones formales son dos. Negreira era o no era funcionario a efectos, ¿no?, a efectos penales, de acuerdo con esta interpretación, ¿no?, por parte de la jurisprudencia. Y dos, ¿está prescrito o no está prescrito el delito para Joan Laporta? Hay que recordar que en caso de que Laporta no, bueno, pues digamos, deje de estar investigado, no cae la causa de por sí, ¿no? El Barcelona seguiría investigado por cohecho y Bartomeu y Rosell, por ejemplo, seguirían investigados por cohecho, porque con ellos no se discute la prescripción, ¿no? Solo en el caso de Laporta, que hizo el último pago en 2010 y por lo tanto, bueno, pues está ahí, bueno, pues en la frontera, ¿no?, de no saber qué va a ocurrir con él. Así que bueno, iremos comentando las siguientes novedades que se produzcan, que no me extrañaría que viniesen dentro de poco. Y sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.